Sócrates, el célebre filósofo, fundador de la ética, el de conócete a ti mismo, murió ejecutado por haber desafiado a las autoridades. Se le condenó a beber cicuta. Y cuando estaba muriendo, sus últimas palabras en realidad, dice Platón, fueron: recuerda que debemos un gallo a Asclepio. Les voy a contar por qué. Asclepio era el dios de la medicina y la gente le ofrecía un gallo en sacrificio cuando era curado, cuando se le devolvía la salud. Con esto, lo que Sócrates quería decir es que él, de alguna manera, veía la muerte como una liberación, porque pensaba el cuerpo es cárcel del alma y la muerte te liberaba de aquello. Yo no creo que la vida sea una cárcel ni el cuerpo, pero lo que sí es cierto es algo que también nos dijo en ese momento Sócrates: una vida digna es aquella en la que volteamos, la miramos y quedamos contentos con lo que hemos hecho. Yo soy Héctor Zagal, mi Twitter @hzagal, Zagal con Z, y recuerden, sapere aude, atrévete a saber. Esta fue la filosofía domesticada de Héctor Zagal. Unos segundos en los que, como él dice, nos atrevemos a saber. Y tengo aquí una obra de teatro en la que su autor entremezcla pasajes de la mitología maya con el mundo contemporáneo. Así, el Popol Vuh se hace presente en una historia de fantasía con un toque de humor. Se trata de 3114. Dejemos que el escritor de este libro nos hable de él. Recibimos a Marco Novelo. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. A ver, pues ahora sí, platícanos de esto, que es una obra de teatro y donde nos combinas, pues de alguna forma, tus pasiones, lo que tú has estudiado. Claro. Y los vas entrelazando, ¿no? Pues sí, de alguna manera, esta la empecé a escribir más o menos en 2014, cuando tuvimos una irrupción de violencia en las calles, ¿no? Yo soy también profesor y me llamó mucho la atención de que llegué a clase un día y mis alumnas estaban checando en internet, en la laptop, pues un video. Les pregunté de qué estaban viendo y ellas me dijeron una decapitación. Y eso a mí me pareció, pues, verdaderamente impactante, ¿no? Sí. Y a partir de ahí nace un poco la idea del libro. Vinculo los hechos de la realidad a través de la mitología. Es como si dos personajes del Popol Vuh vivieran en el México contemporáneo y qué pasaría, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Cómo verían ellos, claro, ¿no? De alguna forma, sí, a los ojos de un personaje mitológico, ¿no? Sí, de un poblador. Además no son solo habitantes mayas, sino no, son personajes del Popol Vuh. El Popol Vuh, sí. Y ellos vienen y ven este desastre de actualidad. Y entonces dicen, ¿qué pasó aquí, no? Claro. De alguna manera también hay tres temas básicos sobre los que gira la obra. Uno es el olvido, porque los personajes de repente piensan que son algo y en realidad, conforme va avanzando la acción de la obra, se van dando cuenta de que no son lo que creían que eran. Es como cuando todos nos creemos que somos buenos, ¿no? Claro. Y tiene que ver con el amor también, porque mucho de lo que está en el origen de esto es el amor. Y la falta del amor. Claro, y la violencia, ¿no? En la irrupción de la realidad en estas relaciones de los personajes. Los dos personajes parece que están en un mundo que no les corresponde. Y poco a poco, conforme va avanzando la acción de la obra, se van dando cuenta de que es posible que ellos sean personajes mitológicos del Popol Vuh y que están viviendo una vida que no les corresponde aquí. Pero también es como que se empalma la realidad con algunos pasajes del Popol Vuh. De acuerdo al Popol Vuh, hay una parte en la que dos gemelos viajan al mundo de los muertos, a Xibalbá, y al final son decapitados y sus cabezas son puestas en un árbol que estaba estéril, seco, y a partir de que les ponen las cabezas empieza a reverdecer, ¿no? Y esta idea es un poco fundamental dentro de la acción de la obra porque, de hecho, la obra empieza con un asesinato en el que decapitan a alguien, ¿no?
que de alguna forma era lo que se estaba viviendo en ese momento, ¿no? Y que estas bandas de crimen organizado que dejaban cabezas por todos lados, ¿no? Claro. Y fíjate que algo me llamó mucho la atención cuando vino la explicación oficial sobre la desaparición de los 43 normalistas, todo esto, que se supone que los habían quemado, etcétera, etcétera. Hay una vinculación directa con el Popol Vuh, porque estos personajes, bueno, los hijos de estos personajes son sacrificados, se les quema, las cenizas se tiran al río y de ahí renacen, ¿no? Entonces era como que demasiada la tentación de jugar con todos estos elementos. Con la mitología maya, claro, y la porque realidad. Parecería que los sucesos se van repitiendo como lo habían planteado en el Popol Vuh. En el Popol Vuh, pues. Y bueno, y todo eso aparece en esta obra de teatro. Así ¿Y por es. qué 3114? Bueno, por ejemplo, el 3114 es el equivalente al nacimiento de Cristo en la era, digamos, en el mundo occidental. Todas, se supone que los mayas eran de las culturas de Mesoamérica la que más se preocupaba por los cálculos astronómicos, por la cuenta de los tiempos, etcétera, etcétera. Y todas las estelas, que son como placas que marcan hechos importantes, empiezan con una fecha de referencia que equivale, de acuerdo a los epigrafistas, al 3114 a.C. Sería como, nosotros ahorita diríamos, estamos en el 2018 después de Cristo, y aquí sería lo que sucedió después, a partir de 3114 a.C., ¿no? Sería la fecha de referencia, que de acuerdo a los epigrafistas, algo muy importante sucedió en ese momento, no sabemos qué, y yo especulo un poco y juego con este elemento, y por eso el título de la obra, ¿no? Y bueno, la obra es muy gracioso porque nos presentas una obra de teatro publicada cuando normalmente presentamos la obra de teatro representada, ¿no? Claro. Sin embargo, este es un tremendo gancho a los actores, a los directores, para que echen un ojo y monten esta obra, ¿no? Me imagino que eso tiene que ver un poco y es causado por la carrera que yo estudié. Sí. Hay alrededor de 27 licenciaturas en teatro o actuación en el país, pero solo una tiene en el nombre Literatura Dramática y Teatro, ¿no? En la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Entonces, sí, ahí de alguna manera se identifica que son dos realidades estéticas diferentes. El texto dramático es literatura, está hecha con palabras, ¿no? Es muy fácil traducirla a un lenguaje escénico, pero en realidad es literatura. Yo un poco lo que sostengo, claro, que un texto dramático, piensa Shakespeare, Molière, los clásicos griegos, Siglo de Oro, Sor Juana incluso, escribe textos dramáticos que podemos leer. De hecho, nos acercamos más directamente a través de la lectura y es por lo que ha sobrevivido a lo largo del tiempo. Esperemos que monten la obra, claro, ¿no? Porque el teatro, la diferencia con la literatura es que sucede en un aquí, ahora y nunca más. Cada representación es diferente. Es efímero. Sí. Entonces, pues sí, un poco la idea es que tú puedas conservarlo y que puedas incluso hacer tu propia puesta en escena mental. Personal, ¿no? Mientras lees. Claro. Y bueno, ya se presentó. Solo en lecturas dramatizadas, no se ha estrenado. Podríamos, pero ¿habrá una presentación formal del libro? Pues ahorita todavía no hay ningún plan, digamos, para hacer un montaje profesional. No una representación, una presentación del libro. Ok. Como tal. Bueno, hicimos una hace como 15 días. Este libro está publicado por el grupo Rodrigo Porrúa y se hizo en la librería que está en Pabellón Altavista, ¿no? Se hizo hace 15 días más o menos. ¿Y habrá alguna otra presentación? Muy probablemente sí. Vamos a hacer en septiembre otra en la Universidad de Anáhuac, que es donde yo laboro también. Y ahorita el libro está ya disponible en las librerías del Grupo Porrúa. Pues entonces, 3114, esta obra de Marco Antonio Novelo Villegas. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues les dejamos de tarea esto y también a los grupos teatrales si alguien quiere acceder para que haya un montaje de esta obra, ¿no? Claro que sí, con todo gusto. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros hacemos una pausa y regresamos.